Si firmas ese papel, Elena, no habrá marcha atrás. La voz de Alejandro Valdés sonó firme, fría, perfectamente controlada. Pero sus ojos no podían esconder del todo algo más profundo. Una mezcla de orgullo herido y desconfianza. Elena Morales tenía las manos temblando dentro de los guantes amarillos de limpieza. Estaba sentada frente a una mesa impecablemente blanca en aquella enorme casa de lujo en San Pedro Garza García, uno de los barrios más exclusivos de Monterrey. El despacho estaba iluminado por luz natural que entraba a través de enormes ventanales. Las paredes celestes, los muebles finos, las figuras doradas perfectamente alineadas. Todo hablaba de poder, dinero y perfección. Excepto ella. Con su uniforme color vino, su delantal blanco, ligeramente arrugado y los ojos llenos de lágrimas, Elena parecía un contraste doloroso dentro de aquel mundo. Sobre la mesa había un documento, su carta de despido, y dentro del bolsillo de su delantal, una pequeña prueba de embarazo que había confirmado esa misma mañana lo que temía. Estaba embarazada, pero no era el momento, no era el lugar, y definitivamente no era el hombre correcto para enterarse así. Alejandro la observaba desde su silla con su traje gris oscuro perfectamente planchado, su reloj costoso brillando bajo la luz y su laptop abierta frente a él, como si incluso ese momento fuera apenas una interrupción en su agenda. «No puedo permitir deslealtades en mi casa», dijo sin levantar la voz. «Aquí todo se basa en confianza». Elena cerró los ojos. ¿Deslealtad? 5 años trabajando allí, cuidando cada rincón, cuidando incluso a la pequeña Sofía cuando la niñera se enfermaba, llegando antes que todos, yéndose después que todos, y ahora acusada sin pruebas. Todo por un malentendido, por un rumor, por una sospecha que nunca le dieron oportunidad de aclarar. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente sobre el papel. Alejandro notó el temblor de su mano. Por un segundo, solo uno, algo dentro de él vaciló. Pero el orgullo fue más fuerte. «Firma, Elena, te pagaré lo que corresponde. No quiero escándalos, escándalos». La palabra atravesó el corazón de Elena como una cuchilla. Con movimientos lentos tomó el bolígrafo. En ese instante, el mundo pareció quedarse en silencio. Su mente gritaba, su corazón latía con fuerza, y dentro de ella, una nueva vida comenzaba a formarse, una vida que ese hombre jamás imaginaría que llevaba en su vientre. Firmó. Su nombre quedó estampado con tinta azul sobre la hoja, y en ese mismo segundo algo invisible se rompió. Pero lo que Alejandro no sabía era que ese no sería el final, sería apenas el comienzo. 5 años después, ese mismo hombre caería de rodillas frente a ella, suplicando una oportunidad que ya no existía. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas conocer la verdad que nadie vio venir. Y créeme, cuando la descubras, entenderás por qué esa firma cambió más de una vida para siempre. Si te gustan las historias que demuestran que la vida siempre devuelve lo que das, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque aquí cada historia tiene una lección que puede tocar tu corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Quiero leerte y enviarte un saludo en el próximo relato. Ahora sí, volvamos a esa tarde que marcó el destino de todos. Elena se levantó lentamente de la silla. Alejandro volvió a mirar su pantalla, como si todo hubiera terminado. Pero entonces ocurrió algo que él jamás olvidaría. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal. Sacó la pequeña prueba de embarazo. La miró por última vez. 2 líneas. Positivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas más profundas, no de debilidad, sino de miedo, de incertidumbre, de soledad. Alejandro levantó la mirada curioso. «¿Qué es eso?» Elena no respondió. Con dedos temblorosos, rompió la prueba en 2, luego en 3,
y la dejó caer dentro del pequeño cesto junto a la puerta. Ese sonido, el plástico quebrándose, fue casi imperceptible, pero resonaría 5 años después como un eco imposible de ignorar. «Gracias por la oportunidad, señor Valdés», dijo con voz quebrada. «Le deseo que nunca tenga que arrepentirse de una decisión tomada sin escuchar la verdad». Y salió. La puerta se cerró suavemente. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos. No sabía por qué, pero algo en esa despedida no se sintió como una simple renuncia, se sintió como una advertencia. Desde la ventana del despacho la vio cruzar el jardín perfectamente cuidado, su figura pequeña alejándose bajo el cielo gris de la tarde. No la detuvo, no preguntó, no dudó, porque cuando uno está acostumbrado a tener el control, no imagina que puede estar perdiéndolo todo. Esa noche Alejandro cenó solo, como siempre. La casa estaba impecable, silenciosa, ordenada, pero extrañamente vacía. No sabía que, a pocos kilómetros de allí, en una pequeña colonia de Guadalupe, Nuevo León, Elena caminaba bajo la lluvia con una mano sobre su vientre y el corazón lleno de incertidumbre. No sabía que esa vida que crecía dentro de ella llevaría sus mismos ojos, su misma determinación, su mismo carácter, y mucho menos imaginaba que, 5 años después, el destino lo obligaría a enfrentar la verdad que ese día decidió ignorar. Porque algunas decisiones parecen simples en el momento, pero el tiempo siempre se encarga de revelar su verdadero precio, y lo que ocurrió en esos 5 años cambiaría todo. La lluvia caía con fuerza aquella tarde en Monterrey. Elena caminaba sin rumbo fijo, sosteniendo con una mano su pequeño bolso, y con la otra protegiendo instintivamente su vientre. Cada paso parecía más pesado que el anterior. No era solo el cansancio físico, era la sensación de haber sido arrancada de un lugar donde había entregado 5 años de su vida, 5 años de lealtad, 5 años de silencio, 5 años de sacrificios que nadie vio. Las calles de la colonia Independencia estaban mojadas. El asfalto brillaba bajo los faroles y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Elena no lloraba por el despido, lloraba por la injusticia, porque lo que Alejandro Valdés creyó ver aquella mañana no era la verdad. Todo comenzó una semana antes. En la casa de los Valdés el ambiente se había vuelto tenso. Alejandro atravesaba un momento complicado en su empresa constructora. Contratos detenidos, inversionistas impacientes, reuniones interminables. Su carácter se volvió más frío, más desconfiado, y cuando un sobre con dinero desapareció de su despacho, la sospecha cayó como una sombra sobre quien menos podía defenderse, la empleada, el eslabón más débil. Elena había entrado al despacho solo para limpiar el polvo de los estantes, como lo hacía todos los lunes, pero esa vez, cuando salió, el sobre ya no estaba en su lugar. Nadie la vio tomar nada, pero nadie la defendió. La acusación no fue directa, fue peor. Fue silenciosa, miradas largas, conversaciones interrumpidas cuando ella entraba, puertas cerrándose con más fuerza de lo normal. Hasta que esa mañana Alejandro la llamó al despacho. «No quiero problemas, Elena, solo dime la verdad», dijo sin mirarla directamente. «Señor Valdés, no sé de qué me habla, pero él ya había decidido, porque cuando alguien poderoso sospecha, rara vez busca pruebas, busca confirmar su desconfianza. Prefiero terminar esto aquí». Y así fue, sin investigación, sin explicación, sin oportunidad. Lo que Alejandro no sabía era que el sobre jamás había salido de su casa. Lo había tomado su propio cuñado, Julián, quien atravesaba deudas ocultas que nadie conocía. Pero esa verdad todavía estaba lejos de revelarse.
Esa noche, en su pequeño departamento de 2 habitaciones, Elena se sentó en la orilla de su cama. El silencio era abrumador. Sacó de su bolso el único papel que conservaba, una copia de su despido. Y por primera vez dejó que el miedo se apoderara de ella. Estaba sola, sin empleo, sin ahorros suficientes y embarazada. El padre del bebé había desaparecido meses atrás, cuando ella le confesó la noticia. No quería responsabilidades, no quería complicaciones, y ahora tampoco tenía trabajo. Pero en medio de ese caos, una decisión comenzó a formarse. No buscaría a Alejandro, no pediría explicaciones, no imploraría justicia. Se levantaría, por su hijo. Los días siguientes fueron duros. Buscó empleo en restaurantes, en tiendas, en casas donde pagaban menos de la mitad de lo que recibía antes. Muchos la rechazaban al notar su vientre apenas comenzando a notarse. Necesitamos a alguien disponible todo el tiempo. No podemos arriesgarnos con una mujer embarazada. Cada rechazo era una herida más, pero también una chispa, porque la injusticia no siempre destruye. A veces construye una fuerza que uno no sabía que tenía. Pasaron los meses. Elena consiguió trabajo limpiando oficinas en el centro de Monterrey durante la noche. El sueldo era bajo, pero suficiente para pagar lo básico. Durante el día, tomaba cursos gratuitos de administración básica en un centro comunitario. Mientras otras personas descansaban, ella estudiaba. Mientras otros dormían, ella trabajaba. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, colocaba la mano sobre su vientre. Te prometo que no nos faltará nada. El embarazo avanzó sin complicaciones. Y una madrugada de agosto, bajo el sonido lejano de las sirenas y el murmullo constante de la ciudad, nació Mateo. Ojos oscuros, cabello abundante y una mirada serena que parecía comprenderlo todo. Elena lloró al verlo, no de tristeza, de determinación. 5 años comenzaron a pasar como un suspiro y al mismo tiempo como una eternidad. Mientras tanto, en la mansión de San Pedro, la vida de Alejandro también cambió. Su empresa creció aún más. Apareció en revistas, amplió contratos, compró propiedades, pero algo en su interior se volvió más duro, más solitario. Las cenas seguían siendo silenciosas, la casa seguía impecable, pero la risa infantil que alguna vez llenó sus pasillos, la de su sobrina Sofía que solía visitarlo, ya no estaba con la misma frecuencia, y a veces, sin razón aparente, recordaba la mirada de Elena aquel día. No entendía por qué. No era la primera vez que despedía a alguien, pero sí era la primera vez que sentía una incomodidad persistente, como si hubiera dejado algo inconcluso. Un domingo por la tarde, mientras revisaba antiguos archivos en su despacho, encontró un pequeño objeto debajo de un mueble. Un fragmento de plástico. Lo sostuvo entre sus dedos. No reconoció de inmediato lo que era, pero algo en su memoria se activó. Un sonido leve, un objeto rompiéndose, una despedida. Lo guardó en el cajón sin darle mayor importancia. Aún no estaba listo para entender. Mientras tanto, Elena no solo sobrevivía, crecía. Con esfuerzo, abrió un pequeño negocio de limpieza independiente. Empezó sola, con un par de clientes que confiaron en ella. Luego contrató a 2 mujeres más, madres solteras como ella. No prometía riqueza, prometía dignidad. Mateo creció rodeado de amor, aunque sin lujos. Aprendió temprano el valor del trabajo. Aprendió que su madre era fuerte. Lo que él no sabía era que su vida estaba conectada a un hombre que jamás imaginaba su existencia. Y el destino silencioso y paciente comenzaba a mover sus piezas, porque algunas verdades pueden ocultarse durante años, pero nunca desaparecen. Y cuando finalmente salen a la luz, no solo revelan el pasado, reescriben el futuro. 5 años pueden parecer poco en un calendario,
Pero cuando cada día se vive luchando, protegiendo y callando, 5 años se convierten en una vida entera. Mateo tenía ya 4 años y medio cuando comenzó a hacer preguntas que Elena había sabido que algún día llegarían. «Mamá, ¿y mi papá?». La primera vez que lo preguntó, estaban en la pequeña cocina de su departamento en Guadalupe. El olor a frijoles recién hechos llenaba el aire, y el ventilador giraba lentamente en el techo, moviendo el calor de la tarde. Elena se quedó quieta unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que esa respuesta debía protegerlo sin mentirle. Se agachó frente a él y acarició su cabello oscuro, tan parecido al de aquel hombre que intentaba borrar de su memoria. «Tu papá no está con nosotros, mi amor, pero tú no estás solo. Yo estoy aquí, y siempre voy a estar». Mateo asintió, como si esa explicación fuera suficiente por ahora, pero Elena sabía que el tiempo no detiene las preguntas, y tampoco detiene las verdades. Mientras tanto, su pequeño negocio de limpieza había comenzado a crecer más de lo que ella imaginó. Ya no era solo servicios morales. Ahora tenía 5 empleadas fijas y contratos con 2 edificios corporativos en el centro de Monterrey. Elena no gritaba, no imponía, no humillaba, escuchaba, porque ella sabía lo que era no ser escuchada, y esa diferencia comenzó a marcar su destino. Una tarde, mientras supervisaba uno de los nuevos contratos en un moderno edificio de oficinas en San Pedro, algo llamó su atención. El nombre en la recepción del edificio: Valdés y Asociados. El corazón le dio un golpe seco en el pecho. Era imposible. Había cientos de empresas en Monterrey, pero el destino no juega con casualidades. Ese edificio pertenecía a una de las filiales del grupo empresarial de Alejandro Valdés, el mismo hombre que 5 años atrás la despidió sin escucharla, el mismo hombre que jamás supo que había dejado más que una empleada sin trabajo. Elena se quedó inmóvil unos segundos frente al letrero. Sus empleadas no notaron el cambio en su rostro. Pero dentro de ella, el pasado acababa de abrir una puerta que había mantenido cerrada con llave. Podía rechazar el contrato, podía evitar cualquier vínculo. Pero algo dentro de ella susurró otra cosa. No era rencor, no era venganza, era dignidad. No tenía nada que ocultar, no debía nada, y no permitiría que el miedo decidiera por ella otra vez. Firmó el contrato. Lo que Elena no sabía era que esa decisión comenzaba a acercar 2 mundos que jamás debieron separarse de esa forma. Alejandro Valdés también atravesaba cambios. Su empresa había crecido, sí, pero su vida personal se había reducido a reuniones, inversiones y eventos sociales donde sonreía más por protocolo que por felicidad. Había intentado mantener relaciones después del divorcio con Camila, su exesposa, pero ninguna funcionó. Siempre terminaban diciéndole lo mismo: «Eres incapaz de confiar». Esa palabra volvía como un eco: confiar. 5 años atrás había tomado una decisión rápida, una decisión práctica, una decisión empresarial. Pero algo en su interior no lo dejaba olvidar la expresión de Elena al firmar. Esa mirada no era de culpa, era de decepción, y eso, curiosamente, le incomodaba más que cualquier otra cosa. Una noche, revisando antiguos archivos financieros, apareció finalmente la verdad que había estado enterrada. Una auditoría interna detectó irregularidades en transferencias realizadas años atrás. El nombre involucrado no era el de una empleada, era el de Julián Rivas, su cuñado, el mismo hombre que aquella semana había tenido acceso al despacho, el mismo que desapareció meses después alegando oportunidades en el extranjero. Alejandro sintió cómo la sangre se le iba del rostro. Los números no mentían, las fechas coincidían.
El dinero nunca salió de la casa por manos equivocadas, salió por alguien de su propia familia. El silencio del despacho se volvió pesado, demasiado pesado. Y por primera vez, en 5 años, Alejandro comprendió algo que su orgullo no le permitió aceptar antes. Había despedido a una mujer inocente. Se apoyó en el escritorio. Intentó recordar cada detalle de ese día. El temblor de su mano, las lágrimas, el objeto que rompió antes de irse, el fragmento de plástico que aún guardaba en el cajón. Lo abrió, lo sostuvo entre sus dedos, lo observó con más atención. No era cualquier plástico, era parte de una prueba de embarazo. El corazón le golpeó con violencia en el pecho. Una imagen cruzó su mente como un relámpago. Elena sacando algo del bolsillo, mirándolo, rompiéndolo, y él ignorándolo. El aire pareció faltarle por un instante. ¿Estaba embarazada ese día? ¿Era posible? El pensamiento lo atravesó con una intensidad inesperada. Pero no podía ser. No había razón para asumir nada. O eso quiso convencerse. Mientras tanto, Mateo comenzaba el preescolar. Era un niño inteligente, observador, tranquilo. Pero tenía algo más, un carácter firme, una mirada determinada. Cuando algo le parecía injusto, no guardaba silencio. Una mañana, en el patio del colegio, defendió a un compañero al que otros niños molestaban. «Eso no está bien», dijo con voz segura. Elena lo observó desde lejos. Y por primera vez sintió miedo. No porque su hijo fuera fuerte, sino porque comenzaba a ver en él rasgos que no eran solo suyos. El destino no solo une caminos, a veces revela similitudes imposibles de ignorar. El contrato con el edificio Valdés y Asociados implicaba que Elena debía asistir una vez por semana para supervisar personalmente. Hasta ese momento no se habían cruzado. La empresa era grande. Alejandro rara vez bajaba a las oficinas operativas, pero el destino no espera permiso. Una tarde, un problema eléctrico obligó a desalojar temporalmente uno de los pisos. Elena estaba allí. Alejandro también. Los pasillos se llenaron de empleados bajando por las escaleras. Y entonces ocurrió. Se miraron. 5 años comprimidos en un segundo. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro no pudo apartar la mirada. Ella ya no llevaba uniforme color vino. Vestía traje sencillo, elegante, postura firme, mirada distinta. No era la empleada que recordaba, era una mujer que había sobrevivido. El silencio entre ambos fue incómodo, pesado, cargado de pasado. Alejandro dio un paso hacia ella. Elena... Su voz sonó diferente, no autoritaria, no fría, casi insegura. Elena sostuvo su mirada. Señor Valdés, nada más, nada menos, formal, distante. Él notó algo más, un detalle pequeño, un niño de la mano de una de las empleadas, esperando en la recepción, cabello oscuro, ojos profundos, mirada intensa. El niño levantó la vista, y durante un segundo que pareció eterno, Alejandro sintió que se estaba mirando en un espejo del pasado. Algo dentro de él se estremeció, pero aún no sabía qué era. Solo sabía que el pasado, que creyó cerrado, acababa de abrirse frente a él, y que esta vez, la verdad, no sería tan fácil de ignorar. El sonido de la alarma contra incendios ya había cesado, pero el eco de aquel encuentro seguía retumbando en la mente de Alejandro Valdés. El edificio volvió poco a poco a la normalidad. Los empleados regresaron a sus oficinas. Los técnicos confirmaron que el problema eléctrico había sido menor. Pero para Alejandro, nada era menor, porque lo que había visto en el vestíbulo no era solo a una antigua empleada, era el reflejo de algo que había decidido ignorar 5 años atrás. Y ahora, ese algo tenía ojos. Ojos que lo miraron sin miedo. Ojos que parecían conocerlo sin haberlo visto antes. El niño,
Elena ya se había marchado cuando Alejandro volvió a bajar al lobby minutos después. Miró alrededor, como si pudiera encontrar respuestas en el aire. ¿Quién era esa mujer?, preguntó a la recepcionista. ¿La señora Morales? Es la dueña de la empresa de limpieza que tenemos contratada desde hace meses. Muy eficiente, por cierto. Dueña. La palabra le golpeó el orgullo de una manera extraña. No porque lo molestara su éxito, sino porque le recordó lo que había asumido de ella, lo que había creído sin pruebas. Subió a su despacho con el fragmento de plástico aún quemándole en la memoria. Cerró la puerta, se sentó, y por primera vez en mucho tiempo dejó de actuar como empresario. Y comenzó a pensar como hombre. Abrió el cajón, sacó el pequeño pedazo de prueba de embarazo, lo observó con detenimiento. La línea rosa aún era visible, tenue pero clara. Respiró profundo. 5 años. 5 años de silencio. Si estaba embarazada ese día, ¿de quién? ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Y por qué esa mirada le resultó tan familiar? Intentó convencerse de que estaba exagerando. Podía ser coincidencia, podía ser imaginación. Pero algo dentro de él, una intuición que rara vez se equivocaba en los negocios, le decía que había más, mucho más. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Las imágenes se repetían una y otra vez. Elena firmando, rompiendo la prueba, la frase final que dijo antes de irse. Le deseo que nunca tenga que arrepentirse de una decisión tomada sin escuchar la verdad. Nunca la escuchó. Y ahora, esa verdad estaba creciendo frente a él. A la mañana siguiente, llamó al departamento legal. Necesito revisar los contratos antiguos de personal doméstico, especialmente el expediente de Elena Morales. Horas después, tenía el archivo frente a él. Datos básicos, dirección antigua, contacto. Pero nada más. No había seguimiento, no había más registros. Había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido, excepto que ahora había regresado. Y no como antes. Mientras tanto, Elena manejaba de regreso a Guadalupe con las manos firmes en el volante, pero el corazón acelerado. No esperaba verlo. Había imaginado ese momento muchas veces. Había ensayado posibles palabras, reproches, indiferencia, ironía, pero cuando lo tuvo frente a ella, solo sintió una cosa: calma. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su disculpa. Había construido algo propio, había criado a su hijo sola, había sobrevivido, y eso la hacía más fuerte que cualquier resentimiento. Mateo estaba sentado atrás, dibujando en una libreta. «Mamá, ¿ese señor era tu amigo?» Elena miró por el espejo retrovisor. «Fue mi jefe hace mucho tiempo». «Se parece un poco a mí», dijo Mateo con inocencia. Elena sintió un nudo en la garganta. «Hay muchas personas que se parecen, mi amor». Pero sabía que el parecido no era casualidad. Mateo tenía 5 años. 5 años desde aquel despido. Las fechas encajaban demasiado bien. Y aunque nunca lo confirmó con nadie, aunque jamás buscó a Alejandro, sabía en el fondo que existía una posibilidad que la aterraba tanto como la fortalecía. Si algún día la verdad salía a la luz, no permitiría que nadie le arrebatara lo que había construido. 2 días después, Alejandro tomó una decisión. No podía vivir con la duda. Pidió a su asistente que organizara una reunión formal con la empresa de limpieza para revisar la renovación del contrato anual. Una excusa profesional. Pero su intención era otra. Cuando Elena recibió la llamada, comprendió de inmediato que aquello no era casual. Aceptó. No huiría. Ya no era la mujer que firmó llorando. Era una mujer que sabía sostener la mirada. El día de la reunión, el cielo estaba despejado sobre Monterrey. Elena eligió un traje azul marino sencillo y elegante. Recogió su cabello en una coleta baja. Nada llamativo, nada frágil. Entró al edificio con paso firme.
Alejandro la esperaba en la sala de juntas. Cuando la puerta se cerró y quedaron solos, el aire cambió. Gracias por venir, Elena. Es parte del contrato, señor Valdés. Él notó la formalidad, la distancia, el profesionalismo impecable, pero también notó algo más, una seguridad que no existía antes. Revisaron cifras, hablaron de desempeño, de estándares de calidad, todo correcto, todo impecable, hasta que Alejandro dejó el bolígrafo sobre la mesa. Hay algo más que quiero preguntar. Elena sostuvo su mirada sin parpadear. Lo escucho. Alejandro respiró profundo. Ese día, hace 5 años, ¿usted estaba embarazada? El silencio fue absoluto, pesado, definitivo. Elena no mostró sorpresa, solo una pausa, una decisión interna. Eso ya no es asunto suyo, señor Valdés. La respuesta fue firme, pero no agresiva. Alejandro sintió el golpe. Necesito saber la verdad. La verdad no le interesó hace 5 años. Esa frase fue un espejo, y esta vez Alejandro no pudo apartar la mirada. Me equivoqué, admitió finalmente. Las palabras parecieron costarle más que cualquier negociación millonaria. Elena lo observó en silencio. Era la primera vez que lo escuchaba reconocer un error. Eso no cambia el pasado, dijo. Tal vez no, pero puede cambiar el futuro. Elena sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho, porque entendía lo que él insinuaba, y entendía el riesgo. Mateo no era una ficha en un tablero empresarial, era su hijo, su mundo. Mi hijo tiene una vida estable, dijo finalmente. No necesita confusión. Alejandro sintió que la palabra hijo se hundía en su interior. No preguntó directamente, pero la confirmación estaba implícita. 5 años, 5 años sin saber, 5 años sin asumir. ¿Es mío?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Elena sostuvo su mirada, y en sus ojos no había odio. Había verdad. Eso es algo que debió preguntarse antes de despedirme sin escucharme. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio que contenía una revelación a punto de respirar, porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no pide permiso, y Alejandro estaba a punto de entender que algunas decisiones no solo cuestan dinero, cuestan tiempo, cuestan vínculos, cuestan años que nunca regresan, y lo que vendría después no solo cambiaría su vida, cambiaría el destino de un niño que aún no sabía quién era realmente. La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. ¿Es mío? Alejandro apenas reconoció su propia voz al pronunciarla. Ya no sonaba firme, no sonaba autoritaria, sonaba vulnerable. Elena no respondió de inmediato. Lo miró como si estuviera evaluando no solo la pregunta, sino al hombre que la hacía. 5 años atrás, él no quiso escucharla. Hoy quería respuestas. Pero las respuestas no siempre llegan en el orden que uno desea. Mi hijo no es un asunto empresarial, dijo finalmente Elena, con una serenidad que desarmaba cualquier intento de presión. No es una cifra, no es un error, no es un problema que resolver. Alejandro bajó la mirada un instante. No estaba acostumbrado a no tener el control de una conversación, pero esta vez no era una negociación, era algo mucho más delicado. No quiero resolver nada como empresario, dijo con honestidad inesperada. Quiero entender. Elena respiró profundo. Podía mentir, podía evitar, podía cerrar esa puerta para siempre, pero también sabía que vivir huyendo de la verdad nunca había sido su estilo. Sí, dijo finalmente, una sola palabra, suficiente para cambiar el eje del mundo de Alejandro. Sí. El aire pareció abandonar la sala, los sonidos externos se apagaron, y durante unos segundos interminables, Alejandro no pudo moverse. Un hijo. Tenía un hijo. 5 años.
5 años creciendo sin saber de él. 5 años en los que no estuvo, ni para el nacimiento, ni para los primeros pasos, ni para las primeras palabras. Sintió un golpe en el pecho, algo más profundo que la sorpresa, culpa, una culpa cruda, sin adornos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con voz quebrada. Elena lo miró sin titubear. «Intenté hacerlo ese día». La memoria volvió como un relámpago, la prueba de embarazo, el sonido al romperse, la despedida, y él, demasiado orgulloso para escuchar. «Yo…» intentó decir algo, pero las palabras se desmoronaron. Elena continuó sin rencor, pero sin suavizar la verdad. «No necesitaba tu dinero, necesitaba que confiaras en mí. Pero decidiste creer en una sospecha antes que en 5 años de trabajo honesto». Alejandro sintió que cada frase era un espejo doloroso. Porque era cierto. Había actuado rápido, frío, defensivo, y nunca verificó nada. Nunca pidió pruebas. Nunca investigó más allá de su intuición herida. «El dinero que desapareció no lo tomé yo», agregó Elena con firmeza. «Lo sabes ahora, ¿verdad?». Alejandro asintió lentamente. «Sí, lo sé». El nombre de Julián volvió a su mente con amargura. Había protegido a la persona equivocada y acusado a la correcta. La ironía era cruel. «Mateo tiene 5 años», continuó Elena, pronunciando el nombre con suavidad. «Es inteligente, noble, tiene carácter». Alejandro repitió mentalmente el nombre. Mateo. Su hijo tenía nombre, tenía historia, tenía vida, y él no formaba parte de ella. «Quiero conocerlo», dijo con una urgencia que no sabía que existía en él. Elena lo miró fijamente, y allí apareció por primera vez algo distinto en sus ojos. Miedo. No por ella, por su hijo. «No es tan simple. Es mi hijo». «Es mi hijo también», respondió ella con firmeza. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora estaba lleno de tensión emocional, porque no se trataba de orgullo, ni de dinero, ni de poder. Se trataba de un niño y del equilibrio de su mundo. Esa noche, Alejandro regresó a su casa en San Pedro con la sensación de que todo lo que había construido era insignificante comparado con lo que había perdido. La mansión estaba impecable, como siempre, pero por primera vez la sintió demasiado grande, demasiado vacía. Se sirvió un whisky, pero lo dejó intacto sobre la mesa. Caminó por los pasillos, miró las paredes. Imaginó un niño corriendo por ellas, un niño con su mirada, con su determinación. Un niño que nunca había sostenido en brazos. La culpa no era abstracta. Tenía rostro, tenía nombre, Mateo. Abrió nuevamente el cajón y sostuvo el fragmento de la prueba. 5 años guardado, 5 años ignorado. Ahora entendía que ese pequeño objeto no era plástico. Era una advertencia que decidió no escuchar. Se sentó en el sofá y por primera vez en mucho tiempo dejó que el peso de sus decisiones lo atravesara sin resistencia. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer ahora. Mientras tanto, en Guadalupe, Elena estaba sentada al borde de la cama de Mateo, observándolo dormir. Su respiración tranquila llenaba la habitación pequeña. El ventilador giraba lento. El mundo parecía en paz, pero dentro de ella había tormenta. Había dicho la verdad, y ahora el futuro era incierto. No temía perder a su hijo, temía que el poder de Alejandro alterara el equilibrio que tanto le costó construir. Mateo tenía estabilidad, amigos, rutina, amor. No necesitaba lujos, no necesitaba mansiones, necesitaba seguridad emocional, y ella no permitiría que nadie rompiera eso. Sin embargo, tampoco podía negar que un hijo tiene derecho a conocer a su padre. El conflicto la desgarraba. No era cuestión de orgullo, era cuestión de protección. 2 días después, Alejandro solicitó una prueba de paternidad.
no por desconfianza, sino porque sabía que necesitaba una certeza formal antes de dar cualquier paso. Cuando lo planteó a Elena, lo hizo con respeto. No es por dudar de ti, aclaró, es por asumir responsabilidad correctamente. Elena lo pensó unos segundos. No tenía nada que ocultar. Está bien, respondió. El resultado tardaría 2 semanas. 2 semanas en las que la tensión creció como una sombra. Alejandro comenzó a investigar discretamente la vida de Mateo, no para invadir, sino para conocer. Descubrió que era buen estudiante, que defendía a otros niños, que tenía facilidad para las matemáticas. Un detalle lo estremeció. En una reunión escolar reciente, cuando le preguntaron qué quería ser de grande, Mateo respondió: «Quiero construir edificios que duren mucho tiempo». Alejandro sintió un escalofrío al escuchar eso. La sangre no solo se hereda en rasgos físicos, se hereda en impulsos, en inclinaciones, en sueños. Las piezas comenzaban a encajar, y cuando finalmente llegó el resultado de la prueba, Alejandro ya sabía la respuesta. 99.9% de probabilidad de paternidad. La hoja tembló entre sus manos, no por duda, por realidad. Era su hijo. Y ahora la pregunta no era si lo era, la pregunta era, ¿merecía formar parte de su vida? Porque reconocer un error es un acto de humildad, pero reparar 5 años de ausencia, eso requiere algo mucho más profundo. Y Alejandro estaba a punto de descubrir que el verdadero desafío no era biológico, era emocional. El sobre blanco con el resultado de la prueba descansaba sobre el escritorio de Alejandro como si pesara toneladas. 99.9%. No había margen para dudas. No había espacio para interpretaciones. No había escapatoria emocional. Mateo era su hijo. 5 años, 5 cumpleaños, 5 navidades, 5 primeros días de escuela, 5 años de ausencia. Alejandro dejó caer el cuerpo contra el respaldo de la silla. Miró el techo del despacho, ese mismo techo bajo el cual tomó la decisión que cambió el rumbo de 3 vidas. Elena tenía razón. No fue solo un despido, fue una ruptura. Fue un acto de desconfianza que empujó a una mujer embarazada a enfrentar sola el mundo. Y ahora el mundo lo obligaba a mirarse sin filtros. Tomó el teléfono. Marcó el número de Elena. Ella respondió al tercer tono. «¿Sí? Ya tengo el resultado». Silencio. «Lo imaginé», respondió ella con una serenidad que contrastaba con el caos interno de Alejandro. «Es positivo». Otra pausa. No era sorpresa, era confirmación. «¿Qué quieres hacer ahora?», preguntó Elena. No había reproche en su voz, solo claridad. Alejandro tragó saliva. Por primera vez en años no tenía un plan estratégico. No había hoja de ruta, no había asesor legal, no había consejo empresarial. «Quiero conocerlo», dijo finalmente, «pero en tus términos». Esa última frase no fue casual, fue consciente, y Elena lo notó. «No voy a permitir que su vida cambie de un día para otro», respondió ella. «No voy a exponerlo a algo que no pueda entender». «No quiero arrebatártelo», aclaró Alejandro rápidamente. «Quiero asumir mi responsabilidad». Elena cerró los ojos un instante. Responsabilidad. Palabra grande, palabra pesada. «Entonces empieza despacio», dijo finalmente. «Sin promesas exageradas, sin apariciones dramáticas, sin intentar comprar su cariño». Alejandro entendió la advertencia. No podía llegar con regalos costosos, no podía imponer presencia, no podía presentarse como el padre sin haber sido parte del proceso. Tendría que ganarse el derecho. El primer encuentro fue acordado para un sábado por la tarde en el Parque Fundidora. Un lugar abierto, neutral, sin presión. Alejandro llegó antes. Vestía de manera sencilla, sin traje, sin reloj ostentoso.
Era la primera vez en años que se sentía inseguro. Miraba a los niños correr alrededor, escuchaba risas, observaba padres inclinándose para atar cordones o empujar columpios, un escenario que siempre había visto desde lejos, hasta que los vio. Elena caminaba tomada de la mano de Mateo. El niño llevaba una camiseta azul y una gorra pequeña. Caminaba con seguridad, con curiosidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese era su hijo, no una idea, no una posibilidad, un niño real, respirando, sonriendo. Elena se acercó primero. Mateo, él es Alejandro, es un amigo. No dijo, tu padre, no aún. Mateo levantó la mirada. Observó a Alejandro sin miedo, sin rechazo, solo curiosidad. «Hola», dijo el niño. La voz era suave, pero firme. Alejandro tuvo que contener el impulso de abrazarlo. «Hola, Mateo», respondió intentando que su voz no temblara. El niño inclinó ligeramente la cabeza. «¿Eres el señor del edificio grande?» Alejandro parpadeó sorprendido. «Sí, trabajo allí. Mamá dice que hay que hacer bien el trabajo para que las cosas duren». Alejandro miró a Elena un segundo. Ese consejo no era casual, era una enseñanza constante. Hacer las cosas bien. Aunque nadie esté mirando. Hablaron de cosas simples. Escuela, fútbol, dibujos. Mateo mencionó que le gustaban los edificios altos. «Me gusta imaginar cómo se sostienen», explicó. «Todo tiene que estar bien conectado, si no, se cae». Alejandro sintió que esa frase no solo hablaba de arquitectura, hablaba de vínculos, hablaba de decisiones, y él sabía que su error fue desconectar algo fundamental. El encuentro duró 1 hora, sin drama, sin revelaciones, sin confesiones, pero algo cambió. Mateo no sabía aún quién era Alejandro realmente, pero Alejandro ya sabía quién quería ser. No el empresario, no el hombre poderoso, el padre. Las semanas siguientes fueron una construcción lenta. Alejandro comenzó a visitar el parque cada sábado. Jugaba con Mateo. Lo escuchaba. Respondía preguntas. Nunca forzó cercanía, nunca intentó imponer autoridad, y algo inesperado comenzó a suceder. Mateo empezó a buscarlo. «¿Vienes el sábado, Alejandro?» No decía «papá», pero lo esperaba. Un día, mientras dibujaban en una mesa del parque, Mateo levantó la vista y preguntó, «¿Por qué no estabas antes?» La pregunta cayó directa, sin acusación, sin rabia, solo verdad infantil. Alejandro miró a Elena. Ella no intervino. Era su momento. «Cometí un error hace mucho tiempo», dijo con honestidad. «No escuché algo importante». Mateo lo observó en silencio. «¿Y ahora escuchas?» La inocencia puede ser brutalmente precisa. «Sí», respondió Alejandro. «Ahora sí». Mateo asintió. No necesitaba más explicaciones complejas. Los niños entienden el presente mejor que el pasado. Una tarde, después de varias semanas de encuentros, Elena decidió que era momento de decir la verdad completa. Sentó a Mateo en el sofá pequeño de la sala. Alejandro estaba allí también. El aire estaba cargado de nervios. «Mateo», comenzó Elena, «Alejandro no es solo un amigo». El niño los miró alternadamente. «Es tu papá». El silencio se extendió. Mateo frunció el ceño ligeramente. No lloró, no gritó, no reaccionó como en las películas. Pensó. Miró a Alejandro. «¿Es verdad?» «Sí», respondió él sin adornos. «Soy tu papá». Mateo bajó la mirada. Procesó la información. «¿Por qué no estabas?» La pregunta regresó, esta vez más profunda. Alejandro no buscó excusas. «Porque me equivoqué». Y me tomó tiempo entenderlo. Mateo lo observó unos segundos más. Y luego hizo algo inesperado. Se levantó, caminó hacia él y lo abrazó. No fue un abrazo fuerte. Fue breve.
pero fue suficiente para romper 5 años de distancia. Elena sintió que el corazón se le desbordaba. No era perdón automático, no era final feliz instantáneo, era el comienzo real. Esa noche, Alejandro regresó a su casa y por primera vez en mucho tiempo no la sintió vacía, porque ahora sabía que había algo más grande que sus logros, una segunda oportunidad. Pero también sabía que la redención no se declara, se demuestra, y estaba dispuesto a demostrarla, porque la verdad completa ya había salido a la luz, y esta vez no pensaba ignorarla. El abrazo de Mateo fue breve, pero para Alejandro significó algo que ningún contrato millonario jamás le había dado: una oportunidad. No era absolución, no era olvido, era una puerta apenas entreabierta, y él sabía que cruzarla requeriría paciencia, humildad y constancia. Los primeros meses no fueron perfectos. Mateo comenzó a llamarlo papá, tímidamente, como probando la palabra en su boca. Al principio lo decía en voz baja, luego con más naturalidad, hasta que un día, en medio de una carcajada en el parque, gritó: «¡Papá, mira!». Alejandro sintió que el mundo se detenía por un segundo. Papá. Una palabra sencilla, pero cargada de significado. Elena observaba desde cierta distancia, no por desconfianza, sino por protección. No quería interferir, pero tampoco permitiría que Mateo construyera expectativas frágiles. Alejandro comenzó a involucrarse de forma real. Asistía a reuniones escolares. Se sentaba en las gradas durante los partidos de fútbol infantil. Escuchaba a Mateo explicar con entusiasmo cómo imaginaba edificios con puentes invisibles que los conectaban. Un día, en una exposición escolar, Mateo presentó un dibujo. Era un edificio grande, con muchas ventanas y 3 figuras tomadas de la mano frente a la entrada. La maestra sonrió. «¿Quiénes son?». Mateo respondió con naturalidad: «Mi mamá, mi papá y yo». Alejandro sintió una mezcla de orgullo y dolor, porque ese dibujo representaba algo que aún estaba en construcción. No eran una familia tradicional, no vivían juntos, no compartían techo, pero compartían algo más importante: la decisión de intentarlo. Sin embargo, no todo fue fácil. El entorno también reaccionó. Algunas madres en la escuela comenzaron a murmurar. Algunos conocidos de Alejandro cuestionaron su escándalo, un hijo oculto durante 5 años, con una exempleada. Alejandro escuchó comentarios que antes habría ignorado, pero ahora no podía, porque esas palabras ya no afectaban solo su imagen, afectaban a su hijo. Una noche, durante una cena empresarial, un socio insinuó con tono burlón: «Supongo que ahora eres más cuidadoso con el personal doméstico». El comentario provocó risas incómodas. Alejandro dejó el tenedor sobre el plato. Miró directamente al hombre. «Cometí un error hace años», dijo con firmeza. «Y la persona que acusé injustamente es hoy la madre de mi hijo. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga con respeto». El silencio fue inmediato. Por primera vez no defendía su reputación. Defendía la dignidad de Elena, y eso marcó un cambio real. Elena también enfrentó sus propios conflictos internos. No estaba acostumbrada a compartir decisiones. Había sido madre y padre durante 5 años. Ahora debía aprender a ceder espacio. Una tarde, Mateo llegó emocionado. «Papá dice que puedo visitar su oficina grande el viernes». Elena sintió un pequeño pinchazo en el pecho, no por celos, sino por miedo. El mundo de Alejandro era distinto, más brillante, más amplio, más tentador. Pero recordó algo que había aprendido con esfuerzo: el amor no se mide por competencia, se mide por estabilidad. «Está bien», respondió con una sonrisa suave. «Pero después me cuentas todo».
La visita a la oficina fue reveladora. Mateo caminaba con los ojos abiertos de asombro. Observaba los planos, las maquetas, los edificios en miniatura. Alejandro lo llevó a su despacho, el mismo despacho donde 5 años atrás despidió a Elena. Por un instante, el recuerdo lo golpeó, pero ahora la escena era diferente. Mateo se sentó en la silla grande. Giró suavemente. Rió. ¿Aquí trabajas? Sí. ¿Aquí te equivocaste? La pregunta fue directa. Alejandro sonrió con honestidad. Sí. Aquí fue. Mateo lo miró pensativo. Entonces es bueno que ahora estés arreglando las cosas. Los niños tienen una capacidad extraordinaria para simplificar lo complejo. Arreglar las cosas. Eso era exactamente lo que intentaba hacer. Pero el verdadero desafío llegó meses después. Un conflicto escolar. Un niño mayor comenzó a burlarse de Mateo por tener 2 casas y por ser hijo del jefe. Mateo llegó a casa confundido. ¿Es malo tener 2 casas? Elena lo abrazó. No, mi amor. Lo malo es no tener amor. Esa noche, Alejandro habló con él. No puedes controlar lo que otros dicen, explicó. Pero sí puedes decidir quién eres. Mateo asintió. Soy fuerte, respondió. Sí, lo eres. Alejandro comprendió entonces que ser padre no era solo estar presente. Era acompañar, guiar, escuchar. Con el tiempo, comenzaron a celebrar fechas juntos. Cumpleaños, navidades, días simples convertidos en memorias. Alejandro no intentó reemplazar el esfuerzo de Elena. Lo complementó. Respetó sus decisiones. Consultó. Preguntó. Y algo inesperado comenzó a florecer. No romance inmediato, no reconciliación forzada. Respeto. Una noche, después de una reunión escolar, Alejandro acompañó a Elena hasta su puerta. «Gracias por no cerrarme la puerta», dijo en voz baja. Elena lo miró largo rato. «No lo hice por ti», respondió con sinceridad. «Lo hice por él». Alejandro asintió. «Lo sé, pero en sus miradas había algo más. No era el pasado, no era culpa, era la posibilidad de algo nuevo. El verdadero cambio no ocurrió en un gran gesto. Ocurrió en los pequeños, en los sábados constantes, en las llamadas antes de dormir, en las conversaciones incómodas pero honestas. Alejandro dejó de ser el hombre que reaccionaba rápido. Se convirtió en el hombre que escuchaba primero, y Elena dejó de ser la mujer herida. Se convirtió en la mujer que permitía reconstruir sin olvidar. Mateo crecía en medio de esa transformación. Y un día, mientras caminaban los 3 por el Parque Fundidora, el mismo lugar del primer encuentro, Mateo tomó sus manos, una en cada lado. «Así está bien», dijo. Y Alejandro comprendió algo que tardó 5 años en aprender. No se trata de controlar todo. Se trata de sostener lo que importa, pero aún faltaba una conversación pendiente, una que definiría el futuro de los 3. Y esa conversación estaba por llegar. La conversación pendiente llegó una tarde tranquila de domingo. No hubo tormenta. No hubo drama, no hubo gritos, solo una mesa pequeña, 3 tazas de café y un vaso de chocolate para Mateo y una decisión que debía tomarse con madurez. Elena sabía que el vínculo entre Alejandro y Mateo ya no era frágil, era real, había constancia, había presencia, había compromiso, pero aún faltaba definir algo importante: ¿cómo sería el futuro? Mateo estaba en el piso, construyendo una torre con bloques de madera. Alejandro lo observaba con una sonrisa leve. Elena respiró profundo. «Necesitamos hablar», dijo con serenidad. Alejandro asintió. «Lo sé». Mateo levantó la vista. «¿Es algo malo?» «No, mi amor», respondió Elena. «Es algo importante». Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. «Mateo, quiero preguntarte algo». El niño lo miró con atención.
¿Te gustaría pasar algunos fines de semana conmigo en mi casa? Silencio. No era una propuesta impulsiva, no era una exigencia, era una invitación. Mateo pensó unos segundos. ¿Mamá también iría? Elena sonrió suavemente. No siempre, pero siempre sabrás dónde estoy. El niño volvió a mirar a Alejandro. ¿Y si no me gusta? Alejandro respondió sin titubear. Entonces lo cambiamos. Nada es obligatorio. Lo importante es que te sientas seguro. Mateo bajó la mirada a sus bloques. Quiero probar. Elena sintió una mezcla de emoción y vértigo. No estaba perdiendo a su hijo, estaba ampliando su mundo, y eso también era amor. Los primeros fines de semana en la casa de San Pedro fueron extraños. La mansión que antes parecía fría comenzó a transformarse. Alejandro pidió que adaptaran una habitación, no con lujo excesivo, no con extravagancia, con calidez, fotos, libros, juguetes, colores. Mateo caminaba por los pasillos con curiosidad, pero no con fascinación exagerada, porque había aprendido algo importante. El valor no está en el tamaño de la casa, está en quién te espera dentro. Una noche, mientras miraban una película en la sala enorme, Mateo se acomodó a su lado. Papá, la palabra ya no era tímida, era natural. ¿Sí? ¿Te arrepientes? Alejandro lo miró sorprendido. ¿De qué? De no escuchar a mamá. La honestidad infantil volvía a atravesarlo. Alejandro no buscó suavizar la verdad. Sí, me arrepiento. Mateo lo observó unos segundos más. Entonces, está bien. ¿Está bien? Sí, porque ahora sí escuchas. Esa frase fue más poderosa que cualquier perdón formal. Elena también atravesaba su propio proceso. Los fines de semana sola eran silenciosos, pero no eran vacíos. Sabía que su hijo estaba bien, y poco a poco comenzó a ver en Alejandro algo distinto. No el hombre arrogante que la despidió, sino el hombre que aprendió. El hombre que pidió disculpas sin excusas, que asumió responsabilidades sin imponer condiciones. Una tarde, mientras Mateo dormía en la casa de San Pedro, Alejandro invitó a Elena a cenar en la terraza, no como pareja, no como obligación, como dos adultos que compartían algo invaluable. Hablaron del pasado, sin gritos, sin reproches. No puedo cambiar lo que hice, dijo Alejandro con sinceridad, pero puedo asegurarme de no repetirlo nunca. Elena lo miró largo rato. Lo que hiciste me obligó a ser más fuerte, respondió ella. Pero no te agradezco el dolor. Agradezco lo que aprendimos después. Había verdad en esas palabras. No romantizaban el sufrimiento, reconocían la transformación. Con el tiempo, la relación entre ellos evolucionó, sin prisas, sin promesas dramáticas. Aprendieron a comunicarse, a decidir juntos, a respetar límites. No fue un regreso automático al amor, fue una construcción nueva, más consciente, más madura, más honesta. Y Mateo creció viendo algo fundamental, que los errores no definen para siempre, que las personas pueden cambiar, que el orgullo puede romperse, que la humildad puede reconstruir. 5 años atrás, una mujer llorando firmó su despido, rompió una prueba de embarazo y salió bajo un cielo gris creyendo que lo había perdido todo. Pero la vida no terminó allí, porque lo que parecía una derrota era el inicio de una fortaleza que nadie pudo quitarle, y el hombre que creyó tener el control de todo aprendió que el verdadero liderazgo comienza cuando uno admite que se equivocó. Una tarde de primavera, los tres volvieron al Parque Fundidora, el mismo lugar del primer encuentro, el mismo banco, el mismo lago reflejando el cielo. Mateo corría unos metros adelante. Alejandro y Elena caminaban más despacio. ¿Te das cuenta?, dijo Alejandro en voz baja. ¿De qué? De que ese día en el despacho fue el peor de mi vida.
y también el inicio del cambio que necesitaba. Elena lo miró con serenidad. Las decisiones injustas siempre tienen consecuencias. La diferencia es qué hacemos cuando entendemos el daño. Alejandro asintió. Mateo regresó corriendo hacia ellos. ¡Vamos!, gritó. El que llegue último, invita el helado. Los tres comenzaron a caminar más rápido, no como familia perfecta, no como historia de cuento, sino como personas que eligieron crecer. A veces creemos que perder el control es el peor escenario posible, pero lo verdaderamente peligroso es no escuchar. No escuchar cuando alguien intenta explicarse. No escuchar cuando la verdad está frente a nosotros. No escuchar cuando el orgullo habla más fuerte que el corazón. Elena perdió un empleo, pero ganó dignidad. Alejandro perdió 5 años, pero aprendió a ser padre. Y Mateo creció entendiendo algo que muchos adultos olvidan, que el amor no se impone, se demuestra, que la responsabilidad no se compra, se asume y que siempre, siempre existe una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a cambiar de verdad. Porque al final, no importa cuántas casas tengamos, ni cuánto dinero haya en el banco, ni cuántos errores cometimos, lo que realmente importa es si tenemos el valor de arreglar lo que rompimos. Y tú que estás escuchando esta historia, recuerda algo: nunca tomes una decisión sin escuchar primero. Nunca permitas que el orgullo decida por ti. Y nunca subestimes el poder de una segunda oportunidad, porque la vida siempre devuelve lo que sembramos. Y a veces, incluso cuando creemos que todo está perdido, el amor encuentra la manera de reconstruirlo todo.